Por fin está de regreso. La selección mexicana regresó a la cancha. Hablando de por fin ganaron los Quakes. Nadie se lo esperaba. Y arrancó una nueva era en la Liga. Vamos a ver cómo le va al Madrid y al Barça. ¿Será que aguantan las ausencias? Todo esto y mucho más hoy, sin Pedro Andrade. ¿Por qué? Bueno, le pasó como Eric Dyer, pero con un poquito más de tiempo. Esto es Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Deportes al Detalle, el podcast de deportes de Telemundo 48 en el área de la Bahía. Usualmente somos 3 personas en este podcast: Carlos Justiz, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, y Pedro Andrade, pero aparentemente Charlie a Pedro le dio el mismo mal que a Eric Dyer en la Carabao Cup contra el Chelsea. Habrá que ver si también se lleva el Man of the Match y acaba poniéndolo como trofeo encima del retrete. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlitos, ¿cómo andas? Pues sí, hoy nos dejaron al dúo de los Carlos solitos. Bueno, comencemos hablando de la selección mexicana. Al momento de grabar el podcast, México le está ganando 3-0 a Guatemala en el mediotiempo de un partido que lo debatíamos en el noticiero, el del miércoles, también a las 5 de la tarde, Carlos, que iba a ser una práctica sin público, una práctica televisada. Y, pues bueno, con todo el respeto para Guatemala, es una selección de matiz opaco en el fútbol de la CONCACAF. Si ya de por sí CONCACAF tiene matices de opacidad en su fútbol, después, digamos, de Estados Unidos, México, yo pondría Costa Rica al siguiente nivel. Hay un salto importante, y luego al segundo, tercero, cuarto nivel el salto es mucho más significativo. Guatemala está dentro de esos niveles, y hoy, pese a no contar, o esta semana, pese a no contar en el partido con las estrellas consagradas de México, de Europa e inclusive de Major League Soccer, como Javier Hernández, Jonah Dos Santos, o Rodolfo Pizarro, o Alan Pulido, por nombrar a 4, en 45 minutos México le está dando un recital a la selección guatemalteca, que le sirve al menos, Carlos, para ver nombres interesantes. Yo te decía en el noticiero que tenía muchas ganas, pero muchas ganas de ver a Sebastián Córdoba, porque el volante del América, el futbolista de Aguascalientes, de 23 años, yo creo que tiene ya un ciclo cumplido en el América. Ya estamos hablando de cuando termine este semestre van a ser más de 40 partidos, o ya de hecho tiene más de 40 partidos en el América, serán ya casi más de 40 como titular, y está, creo yo, en la edad ideal, 23 años, para irse, para dar el salto al fútbol europeo. Sí, y además mencionabas, durante el noticiero mencionamos cuáles eran los jugadores que queríamos ver y dimos alineaciones, no tanto tratando de adivinar qué era lo que México iba a salir hoy a la cancha, sino los jugadores que a nosotros nos llamaba más la atención. Los dos coincidíamos en Sebastián Córdoba. Me parece que el jugador del América ha sido excepcional, tanto en la Liga Mexicana, ahora lo estamos viendo en selección, por lo menos con el partido que está jugando ahora. Y cuando llegas a este tipo de partidos, el resultado es lo de menos, siempre y cuando tengas un buen funcionamiento, porque a México le pasa mucho que a veces juega contra este tipo de rivales donde se supone es superior, y no tiene un buen accionar. Acaba ganando el partido porque hombre por hombre se supone que es mejor, ¿no? Tiene jugadores de más calidad, y acaba sacando el resultado, pero no tiene un buen accionar, y ahí es donde vienen las críticas. En los 45 minutos que arrancó el Tata Martino hoy en el Azteca, me parece que tiene un muy buen accionar, un muy buen partido, sobre todo el mediocampo hacia adelante. Me llama la atención jugadores, por ejemplo, como Uriel Antuna, que después de todos los problemas que ha tenido extracancha, los problemas que ha tenido en redes sociales, el hecho de que Chivas como que le cuesta arrancar a la ofensiva, no porque tenga un mal desempeño, sino porque no se ve esa conexión. Hoy vuela en la cancha, tiene muy buenas conexiones con Orbelín Pineda, con Charly Rodríguez, con el pase que le mete Luis Romo en el segundo gol, que es bellísimo. Sí. Y la otra incógnita es a Luis Romo, el futbolista de Cruz Azul, salido de Querétaro. Tenía la incógnita de que en Cruz Azul es un volante que se suma al ataque. Acá iba a jugar de contención, más clavado, ver cómo iba a aguantar eso, y creo que lo está haciendo muy bien. Luis Romo es otro de los candidatos que después de que ha llegado a Cruz Azul ha llamado muchísimo la atención, y para mí que ese tridente entre Charly Rodríguez, Córdoba y Luis Romo esté funcionando con la edad que tienen,
son excelentes noticias para México porque era una de las líneas que mejor tenía México con Héctor Herrera, con el Gallito Vázquez, con Andrés Guardado, sí. Y hay un recambio generacional y eso son excelentes noticias. Y que si uno habla de, a ver, si uno proyecta, Carlos, de estos jugadores que están en el 11 de esta semana contra Guatemala, pensando en el futuro, más allá del rol que está jugando Edson Álvarez en el Ajax, Edson puede jugar de central o de volante de contención. Si Charlie y Romo se asientan en esa posición y si tiene problemas Martino para afrontar la eliminatoria o en su momento el Mundial con centrales, Edson puede trabajar perfectamente bien. Hablando de las distancias, una suerte de Rafa Márquez del siglo XXI o de la modernidad en la selección mexicana por la capacidad para jugar en ambas posiciones. Porque de resto, donde están hoy Antuna, donde están esta semana, donde jugaron hoy miércoles, Antuna, Henry Martin y Orbelín Pineda, no hay discusión, porque ahí deben estar el Chucky, el Tecate Corona y arriba Raúl Jiménez. O sea, si el funcionamiento de Tata Martino va a ser el mismo, un 4-2-3-1, que en su momento se especulaba que incluso puede ser un 5-3-2 o un 5-4-1, que digamos son esquemas movibles, con Romo como el líbero de la línea de 5, más para salir a la volpena que para defender, pero si se termina siendo ese 4-2-3-1, donde menos asentados están los mexicanos en el extranjero, me refiero sobre todo a Europa, es justamente donde hoy están jugando, este miércoles jugaron Córdoba, Romo y Charly Rodríguez, porque Héctor Herrera no tiene continuidad en el Atlético de Madrid, más allá de que está en Europa y es una pieza todavía esencial. No sabemos cómo va a terminar la temporada Jonathan Dos Santos con el LA Galaxy o qué va a pasar con él. Pizarro y el Miami, el Inter Miami son francamente un desastre, no tanto Pizarro sino el equipo. Entonces, que estén en un buen nivel esos tres en el esquema de Martino para el fútbol mexicano y para la selección es una gran noticia porque, insisto, los tres de arriba, salvo que vea Martino al Tecate como lateral, como lo utilizaron en el Porto, que yo creo que México tiene que estar arriba, Chucky, Tecate y Raúl Jiménez no se tocan, ¿no? Sí, llaman a ser las tres piezas fundamentales, ¿no? Además por el momento que viven en el fútbol europeo. Y el tema para estos jugadores también es, no vino, se suponía que había olímpicos este año. Sebastián Córdoba entraba dentro de esta lista. Se supone que para el año que entra, esperando que haya olímpicos en Tokio, va a haber una cierta, no lo explicaron muy bien, pero va a haber ciertas concesiones para los jugadores para que si podían entrar en la lista de este año, puedan estar en la lista para las edades. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, para poder darle edad, estos jugadores, precisamente, por ejemplo, Córdoba, pues también son grandes noticias para la selección olímpica, porque si todavía está en ese proceso, ver que están en un nivel donde pueden competir en selección mayor para poder ir a pelear una medalla en olímpicos, son buenas noticias para el jugador y también como para verse. Y hablando un poquito de lo de la gira europea, donde seguramente, como tú mencionas, van a estar los tres de arriba, ¿no? Estamos hablando de que, según las fuentes, son la lista para jugar los dos partidos que se van a jugar en Europa, el de Holanda y el de Argelia, se va a dar justo cuando termine el partido. Entonces, cuando esto se publique, ya la tendremos. Y los jugadores de esta lista, que estén en esa lista, se van a dar a conocer hoy en la noche. Pero los viajes se harían de la siguiente manera. Mañana estaría viajando un grupo de esos jugadores a las 11 de la noche para viajar a Europa porque tienen que tener entre 3 y 4 días de aislamiento con lo de la pandemia. Y después va a haber otro grupo que tal vez entre sábado y domingo, depende cuándo terminen con sus clubes y si sus clubes los necesitan, estarán haciendo el viaje. Y esos jugadores no van a estar con Holanda, pero sí van a estar disponibles con Argelia. Y algunos de esos que has mencionado que están teniendo un buen funcionamiento hoy, seguramente estarán en ese grupo. Sí, en esa lista para la gira europea, Carlos, uno se imagina que va a estar. Yo quisiera ver, no sé tú, me imagino que Gerardo Arteaga va a estar en ese grupo, ojalá que esté. Néstor Araujo, Edson Álvarez, obviamente, Eric Gutiérrez. Presumo que hay que ver qué pasa con Héctor Herrera, porque hay muchos rumores de que Simeone ya no quiere a Herrera en el equipo, que está buscando otro volante de contención para el Atlético de Madrid. Si Herrera, o sea, si está en ese proceso de cambiarse de club, porque el tema está en que la fecha, bueno, ya en la semana que viene se cierra el mercado de pases en Europa, el 5 de octubre. Entonces, vamos a ver cuál es la situación de Herrera.
Igual con Diego Lainez, que yo no sé, o sea, yo sin ser mexicano, Carlos, estoy preocupado por Diego Lainez y sigo preocupado porque sigue sin jugar en el Betis, básicamente. Sí, además habló básicamente, dijo Pellegrini que no cuenta con él, entonces están buscándole un equipo donde se vaya a préstamo. Hay 4 posibles opciones, entre las que estaban el Cádiz, el Huesca y otro par de equipos en España. Y siempre en España por el tema del pasaporte. Exacto. Y también porque el Betis no lo quiere perder, porque al final de cuentas, aunque Lainez no haya tenido muchos minutos en estas 2 temporadas, sigue siendo un jugador de 20 años de edad, 21 años de edad, entonces no, sigue siendo una propuesta a futuro y es alguien que todavía puede pulirse para seguir jugando en el fútbol europeo. Entonces, no es negocio tampoco para el Betis venderlo. Puede ser un caso como lo vimos lo vamos a hablar más adelante, pero con Odegaard o con Kubo, exacto, que han sido jugadores que han podido evolucionar dentro de la misma liga en equipos donde tienen minutos para después poder regresar a los clubes de donde pertenecen. Sí, entonces, hasta ahora lo que hemos visto de la selección mexicana, lo decíamos, de este partido contra Guatemala, se va a sacar muy poco en base al rival, porque ese es un sparring. Imaginemos que es una pelea, que es un boxeador, México es un boxeador de peso pesado, que se está preparando para sus venideros compromisos que van a ser dentro de mucho, porque recuerden que por el tema de la pandemia, el próximo gran torneo competitivo, por favor no me digan que es Copa Oro, son las eliminatorias, por favor, están a un año de distancia prácticamente. Entonces, lo que no puede es perder el ciclo, lo que no se puede es perder el trabajo, los conceptos, y al menos en el partido contra Guatemala se vieron esos, y más de futbolistas jóvenes, porque la misión evidentemente de Martino por estas horas es rejuvenecer a este plantel. Y la lista lo revela, Carlos, porque sacando a los porteros, que es un tema que yo no sé si debe preocupar o no al fútbol mexicano, porque pensando en porteros, Carlos, para el futuro, y para el futuro me refiero la Copa del Mundo, Memo Ochoa tiene 35 años, o sea, llegaría a ese mundial con 37, porque él es de julio del 85, y el mundial va a ser en noviembre del 2002. O sea, julio del 2016, del 2021 tendría 36, julio del 2022 tendría 37 años. Orozco tiene 34. De los que están hoy convocados, Talavera tiene 38, Cota tiene 33, González llegaría con 32 a ese mundial. Sebastián Jurado para mí es el mejor de los jóvenes para futuro de la selección mexicana, tiene 23, Gudiño 24 y José Hernández, que tiene 23, el portero del Atlas. Pero si me pones a mí a preguntar, creo que tiene que empezar a pensar Martino en quién va a ser el portero del futuro no tan lejano, o sea, del futuro bastante inmediato. Y a mí me gusta Sebastián Jurado, pero o sea, tampoco tiene minutos, ¿no? Para mí el otro que candidato en esa lista que no mencionaste es Carlos Acevedo, el portero de Santos Laguna, 24 años de edad, que ha tenido una gran campaña, pero para ser considerado dentro de esta lista tiene que seguir siendo consistente. Ahorita está viviendo un buen momento y vamos a ver si lo puede mantener, porque puede pasar como pasa con Sebastián Jurado. Jurado no es que viviera un buen momento porque está en un equipo muy complicado, porque en Veracruz recibió muchísimos goles, pero se daba a notar. Entonces, eso lo ha mantenido dentro de ese rango, y de hecho Cruz Azul se lo llevó como un desarrollo también a futuro, peleándose la titularidad con Chuy Corona, que era complicado también sentarlo, porque a pesar de los años, Corona todavía tiene un par de años para ser de los más importantes, ¿no? Pero sí creo que... Sí. Pero estoy de acuerdo contigo, que entre Jurado y para mí Carlos Acevedo en este momento son las dos promesas de los arqueros de México para poder trascender. Porque lamentablemente quien estaba llamado, en el papel al menos, y lo había demostrado en un par de semestres, quien estaba llamado a ser tal vez el puente entre Memo Ochoa y la siguiente generación de porteros por su edad y por sus capacidades, era Gibran Lahoud, pero el portero, o sea, terminó Cholos prefiriendo mandar a Lahoud a Santos, donde es suplente justamente de Acevedo, y decantarse por Orozco, que tiene 34 años. Entonces, yo no digo, o sea, creo que Lahoud es suficientemente joven como para reencontrar su carrera, pero hoy está mucho más lejos de la selección que todos los que acabamos de mencionar, ¿no? Sí, incluso lo vemos con las convocatorias a nivel sub-20. No hay un arquero que esté peleando puesto de primera división, casi todos son arqueros sub-20. Entonces también
tiene que ser que ya haya también ciclos que se cumplan, como el caso de John Orozco, como el caso de Memo, el mismo Talavera, que está teniendo una gran campaña con Pumas que ha sufrido muchos años con los arqueros después de que fue Bernal. Entonces, ahí es un punto flaco donde sí tiene que haber un desarrollo y pues ahorita, como decimos, hay dos opciones. Sí. Tal vez Gudiño podría ser una tercera, pero Gudiño no ha tenido tampoco el mejor accionar desde que salió del Porto. Eso. Entonces no lo puedes considerar tampoco dentro de esa lista. Y si preguntamos en Guadalajara por Toño, ¿qué dice la gente? En Guadalajara, fíjate que ahora que he podido estar en las transmisiones de Chivas, le tiran a todos, no tanto como a la Chofis, a los demás, pero la portería ha sido uno de los problemas más grandes y es porque ha habido errores muy puntuales de Toño Rodríguez en este campeonato que le han costado puntos a las Chivas. Entonces ahí es un problema y ellos nunca hubieran querido dejar ir a Cota, por ejemplo, pero al final de cuentas pues no pudieron comprarlo y por eso tuvo que salir Rodolfo, ¿no? Pero para ellos Cota nunca se debe haber ido a la institución. Y otra de las cosas que llama la atención, Carlos, para ir cerrando el tema del Tri, y quisimos obviamente comenzar hablando de los que sí jugaron este miércoles contra Guatemala, de los que están en Europa y que son considerados por Martino para el futuro de la selección. La gran historia de esta convocatoria de México extradeportiva es la ausencia del Chapito Montes, quien se auto sacó, ¿no? Se autoeliminó, se autodesconvocó, para buscar un término, porque dice que habló con Martino y que le dijo que su intención era no ir más, que estaba desilusionado, que estaba desmotivado, que se sentía en un buen nivel con el León, pero que no recibía las oportunidades que él sentía que merecía. Entonces simplemente se dio cuenta que no estaba para estar más, ¿no? en la selección, pero yo no sé si será algo reversible. Digo, si hoy está Miguel Layún en la selección después de todo lo que se dijo, o lo que dijo Layún en su momento, ¿por qué no puede volver el Chapito Montes justamente hablando de las necesidades que tiene México en la mitad de la cancha, ¿no? Lo que pasa es que uno ve a Luis Montes y Luis Montes es tragaños. Luis Montes tiene 34 años de edad. Sí. Entonces, en la posición en la que él juega, que primero en León es un poco diferente al esquema de Martino, supongamos que cumple uno de esos roles de uno de los interiores, pues estamos viendo que está Sebastián Córdoba, que está Orbelín Pineda, que son mucho más jóvenes que él, sí. y básicamente está peleando con la misma edad con un Andrés Guardado. Entonces allí es donde está el problema del Chapito Montes, que yo creo que en teoría tiene razón. Dice, bueno, si me van a seguir llamando y voy a venir a no ser tomado en cuenta, pues es complicado, porque además él está consciente de su edad, porque para hacer un proceso, para ser titular para el 2022, pues es irreal. No creo que estemos pensando que un jugador de 36, 37 años vaya a romper. Si hubiera sido titular de toda la vida de la selección, yo lo entiendo, pero al final de cuentas pues no lo ha sido, ha tenido que estar yendo y viniendo. Su gran oportunidad, su gran momento, obviamente se rompió cuando él se rompió la pierna antes del Mundial del 2014 y pues en eso quedó. A mí lo que me llamó la atención de esta convocatoria que no sucedió es que no llamaran a Fernando Navarro, otro jugador que también ya tiene algunos años, pero está teniendo un gran nivel y creo que en ese caso la lateral derecha no es algo que esté completamente cubierto, por eso vemos a Miguel Layún ahí, aunque por el andar de Layún es entendible que esté ahí. Y que Irán Mier fuera el que dice que no quiso ir. Irán tiene 31 años de edad, es un central, pero siempre puedes tener un central de experiencia que te ayude. Irán ha estado en selección muchos años, fue campeón olímpico, y esa convocatoria en especial que no haya querido ir, esa me llamó más la atención todavía que la de Montes. Para cerrar y enlazar un tema con el otro, Carlos, si estuviese sano, que hoy no lo está lesionado, pero si estuviese sano, ¿es un jugador convocable Osvaldo Alanís o no? Yo creo que sí, y acuérdense que Osvaldo está, Osvaldo y Mier son exactamente la misma edad y es curioso que cubrían la misma posición en Chivas. Osvaldo está todavía a préstamo, no sabemos qué va a pasar con Osvaldo cuando termine esta temporada los San Jose Earthquakes, no sabemos si vaya a ser uno de los jugadores en los que va a invertir el equipo de San José, porque por el momento sigue siendo jugador del Guadalajara. Sí. Entonces, para mí sigue siendo convocable en el hecho de que si puede, más allá de la lesión que tiene en este momento y que se está recuperando, que por suerte no fue mayor de lo que se esperaba, sí.
yo creo que si regresa y puede volver a ser titular con las Chivas, es definitivamente otra opción para tener ahí a la mano. Y hablamos justamente de Osvaldo Aranís porque nos toca pasar la página, hablar del equipo de Matías Almeida, lo hacemos casi todas las semanas acá en Deportes al Detalle. Ganó el equipo de los Quakes y así lo conversamos, lo debatimos en nuestro podcast. Mil a uno, Carlos. 1000-1. Es en serio, ¿eh? 1000-1, ¿no? Sí. Es más, si alguien me pregunta, yo tengo las pruebas de que así es, la tengo gráficamente. Más bien me la enseñaron porque yo desaproveché la oportunidad, lo leí, creí que era una broma. Ahora me arrepiento. Pero sí, 1000-1 estaban las posibilidades de que los San Jose Earthquakes vencieran al LAFC la semana pasada. Y fue precisamente lo que pasó. El equipo de Matías Almeida, que tenía meses sin ganar, porque su última victoria fue contra el equipo del Real Salt Lake, por allá por la burbuja de Orlando. Ni siquiera fue el último partido, porque el último fue derrota a manos del Minnesota United, 4-1. El equipo de San José, que venía en barrena, venía en caída libre, en picada, desde el 27 de julio de este año no ganaba en el torneo de MLS is Back y terminó ganando el 27 justamente, pero de septiembre, o sea, literalmente 2 meses después tardó en ganar el equipo de Almeida. Y en la rueda de prensa postpartido, yo le decía a Almeida que para mí lo que yo más extrañaba del equipo era la actitud, la garra, esa competitividad que había mostrado. Escuchen lo que dijo Matías Almeida justamente de la competitividad, de la actitud que vio en la cancha de su equipo. Hoy, ante la adversidad de venir tantos partidos con derrota, con tantos goles en contra, creo que se recuperó esa energía que yo pretendo de un grupo de jugadores de fútbol. La unión, la sabiduría para aceptar el momento y para redoblar una apuesta. No entregarse nunca. Podemos estar de rodillas, pero nos paramos y seguimos. Bueno, esta es la filosofía que tenemos, o la cual me trajo a mí acá. Bueno, un equipo distinto, Carlos, un equipo diferente, con el mismo desgaste, más allá de que tuvo una sola sesión de entrenamiento más de lo que solía hacer, y sí que es verdad que tiene jugando cada 3 días el equipo de Almeida, y eso es insostenible, y más para un equipo con escasa profundidad. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacas de la victoria de los Quakes ante el LAFC? Yo creo que es eso, no la intensidad, pero el hecho de que creo que conforme van pasando los partidos, porque también esa racha fue un tanto engañosa, ¿no? Conforme van pasando los partidos y hay desgaste más parejo entre todos los equipos, el LAFC también está demostrando que a pesar de que tiene un plantel muy bueno, tampoco es un plantel muy vasto. Entonces, a la hora que la velocidad se equipara, se nota que los Quakes están muy bien trabajados. Se nota que tienen una idea, que pueden competir, que saben a lo que están jugando, y creo que de ahí vino la victoria. Y además, el punto más rescatable para mí es el hecho de que después de venir perdiendo tantos partidos, te pones 1-0 abajo antes de terminar la primera parte, y uno hubiera pensado, aquí se cae el equipo, todo se va al desastre y les van a meter otros 4. Y no. Al contrario, sale a la segunda parte motivado, viene de atrás, mete el 1-1 y después tuvo varias opciones para terminar ganando el partido, incluso antes de que cayera el gol en el último minuto. Sí, yo coincido contigo. Creo que lo más importante fue eso. Cómo se recibe el gol al final, en el minuto 45. Un gol que casi que te rompe la espalda, ¿no? Por lo que significaba irte al descanso con el arco en 0, luego de venir de otra derrota abultada 3 días antes en Colorado, ante un equipo al que no le has podido ganar nunca, y que te metan un gol justo antes de ir al descanso, podía haber significado un gol devastador. Pero yo me quedo eso, primero la actitud. Hay varias cosas. El equipo a mí nunca me dio la sensación de que bajó los brazos. Que en otros partidos, sobre todo contra Seattle, contra el mismo Minnesota en el torneo de MLS is Back, el partido contra Colorado fue algo diferente. El triunfo contra el de Portland, después que cayó el segundo, el equipo también se derrumba. Tiene esta tendencia a veces de cuando le salen un par de cositas mal, como que se le cae el estante encima.
al equipo. Y eso no es Matías Almeida, eso no fue Matías Almeida como futbolista. Ya tiene casi 2 años con el equipo, es cierto, y eso no se pega, ¿no? Eso no hay una transfusión para esa inmediata. De repente con los jugadores jóvenes tendrá un poco más de fortuna para el futuro Almeida en transmitir ese sentimiento, ¿no? Pero yo me quedo con eso, que el equipo jugó hasta lo último, porque literalmente el gol de Jackson Yueill, que fue su primero en Major League Soccer, llegó al minuto 93, llegó literalmente sobre el final del partido, jugó, corrió, metió todo el equipo. Y hablando ya de lo futbolístico, de varias cosas. Si bien es cierto que Almeida continúa defendiendo él nunca va a mandar a un jugador a la guerra, Carlos. Nunca va a tirar a un jugador por un barranco o lo va a tirar debajo de un autobús. Eso es algo que yo destaco de Matías Almeida. Pero hay cosas que, por más que Almeida las defienda, son evidentes. O sea, no hay que ser ni un entrenador FIFA con carnet A, ni haber tenido años de ver fútbol para darse cuenta de cosas como que, por ejemplo, JT Marcinkowski da más garantía en el arco que Vega. Daniel Vega es un arquero veterano, al que Almeida le tiene un cariño muy grande, un aprecio muy grande, porque fue su arquero en River, porque lo conoce hace mucho tiempo. Este equipo necesitaba un portero de experiencia justamente para curtir a un arquero joven y con mucho talento como JT Marcinkowski, pero en los 2 partidos que ha tapado JT en esta temporada, hay una sensación distinta de seguridad en el arco. Es cierto que hay partidos en los que no hubiese podido hacer nada Vega. O sea, en la goleada contra Portland, Vega no fue responsable de nada, pero ha habido otros en los que sí ha tenido errores que han sido calamitosos para el equipo. Entonces yo creo que poco a poco, Marcinkowski está asentándose como el portero del presente y futuro de los Quakes, y Vega pues tendrá otro rol, bien sea como el suplente de Marcinkowski o irá a otro club o se retirará, lo que él decida hacer, ¿no? Además, porque en este caso, yo creo que esta es la primera, pues realmente prueba de fuego que le toca a Marcinkowski en ese aspecto, ¿no? Porque ya me lo decía, que trata de arropar a los jóvenes, que no puedes ponerlo en un partido donde sabes que no tiene la experiencia y va a cometer errores porque lo vas a exhibir, entonces tratas de arroparlo un poco y darle minutos ven acá. cuando, ¿Qué opinas tú de eso? Cuando puede ser. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que depende del joven y depende del momento que tengas, porque en algún momento tienes que pasar por esa situación para también aprender. Yo creo que lo más importante de esto es que si sabes que pueden venir un cierto tipo de errores, porque en ese caso creo que ahí es donde sí Almeida juega un factor importante. Si tú durante el entrenamiento y durante el interescuadras y la parte táctica, tú te das cuenta de qué hacen bien y qué hacen mal tus jugadores. Tú sabes tus jugadores qué son lo que les falta y qué es lo que les sobra. Entonces, si tú sabes que tienes un joven que tiene X y Y cualidades, pero tiene estos problemas específicos a la hora de marcar, a la hora de posicionarse, a la hora que sea, tratas de arroparlo en teoría con uno de experiencia para que cuando venga ese error no acabe matándote y no lo exhibas. En esa parte estoy de acuerdo con Almeida. Ahora, en algún momento tienes que confiar en él, en que saber que, oye, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer bien. Y si viene este error, aquí está él para cubrirte, pero como tú sabes hacer esto, pues tú vienes y lo ayudas en este caso. Entonces, en esa parte sí. Lo único es que si es un debut, por ejemplo, un jugador que tiene 1 o 2 partidos, pues no lo vas a tirar a marcar a Rui Díaz. O sea, esa parte sí la entiendo, porque creo que ahí estás crucificando a todos juntos. Estás matando al equipo porque sabes que no lo va a hacer. No importa qué tan bueno sea en entrenamiento, sabes que todavía no está para hacer eso. Esa parte la entiendo. Pero por el tipo de equipo que tiene los Quakes, pues a veces tienes que aventarlos al ruedo y dejar que las cosas pasen. Y lo que tiene que pasar es que la presión no venga de afuera, no venga del equipo de arriba, que todo el mundo sepa que es un proceso y que está abierto a la posibilidad de que suceda. Porque en este caso en específico, creo que Matías Almeida tiene el ejemplo claro de un jugador que nunca debieron de haberlo quemado, y creo que lo quemaron, que es a Carlos Fierro. Carlos Fierro era un jugador sub-17 que había sido campeón del mundo sub-17 con un juego impresionante, que se estaba comiendo la liga. Balón de bronce en ese mundial. Y se estaba comiendo la liga sub-17, pero entonces a un niño de 17 años lo subes a la primera división, lo pones de titular en todos los partidos, y en un equipo como Chivas la presión se le fue montando porque la prensa comenzó a hablar de él. Pero esa es la pregunta. Y para mí ese es el caso extremo. Esa es la pregunta, o sea, y busquemos voy a buscar 2 ejemplos, ya que mencionas a Carlos Fierro, que son ejemplos puntuales. Tú diste una clave con la que yo estoy de acuerdo.
Cada jugador es diferente, es cierto. Y sus entrenadores en categorías básicas, en categorías formativas, luego lo van subiendo y va viendo el desarrollo del jugador. Es cierto, es cierto. Pero yo insisto, por más que el jugador rinda a un nivel o exhiba tales o cuales condiciones que tú a lo mejor sobre o subestimas, la única forma de saber es poniéndolo. Y pongamos ejemplos puntuales. Iker Casillas, y sé que estoy hablando de Iker Casillas, debuta en el Real Madrid con 19 años y le toca tapar en Liga de Campeones y le toca ser el portero de un equipo emblemático con 19 años de edad y termina siendo lo que fue Iker Casillas. Yo estoy seguro que muy poca gente en el Castilla o en el Madrid habría dicho, no, sí, hay que ponerlo ya porque, o sea, fue una circunstancia, una coyuntura, estaba ahí, hay que ponerlo y se puso y rindió. Busquemos otros ejemplos. Ansu Fati en el Barça, del cual hablaremos en un rato, debuta en primera a los 16, lo rompe todo, lo destroza todo, y ahora con 17 sigue entablado. Pero hay otros ejemplos, como por ejemplo Portillo en el Madrid, o Bojan Kirkic en el Barça, o hasta el mismo Gio dos Santos en el Barça, que vivieron de una hiperinflación, hablando en términos económicos de sus acciones futbolísticas, y terminaron siendo vendidos a la baja, terminaron yéndose a la muy, muy baja unos, otros incluso peor. Pero al final del día, Carlos, la única forma de saber, y en eso Almeida ha sido muy consciente, y además creo que la situación se lo permite, porque los Quakes en una temporada tan rara se juegan muy poquito, la verdad. O sea, si clasifican a playoff, bravísimo, excelente. Para Almeida creo que es una bendición disfrazada el poder poner a jugadores como Jacob Akangarigi, que tiene 18 años de edad, y nadie pensaba que Jacob iba a debutar a esta edad, que hace 2 años firmó contrato profesional y que iba a tener un partido como el que tuvo. O que Tanner Beason, que ya tiene 23, pero que el año pasado estaba jugando en Stanford, ya iba a tener 3-4 partidos en Major League Soccer. Y la lista es larga. Calvillo con 22, Cabo con 16. Y ahí vamos, ¿no? Fuentes no lo hemos visto todavía. La lista tiene... Marcos López se ha beneficiado con 20 años, pero buscando esos símiles, Carlos, de los jóvenes del equipo de los Quakes, ¿a ti cuál, en esta temporada, cuál hasta ahora, te ha deslumbrado o tú dices, estos 3 o 4 pueden ser o deben ser piezas fundacionales para los Quakes en el futuro? Yo creo que para mí solo hay, de todos los que has mencionado, creo que hay unos que pueden sentarse como jugadores del equipo, como jugadores importantes, pero creo que el que tiene más herramientas para explotar a futuro es Kay Cowell, porque no solamente es la edad, sino el físico que tiene Kay Cowell para competir, que a veces esas son el tipo de cosas que uno se da cuenta que tiene una ventaja, y eso lo ayuda a tener mejores decisiones, porque tiene que preocuparse menos por cosas como la velocidad, por cosas como la fuerza. Por ejemplo, cuando le pasa a Beason tiene el problema de que al venir del fútbol colegial, que aunque ha subido muchísimo de nivel en los últimos años, a mí me tocó vivirlo muy de cerca, y no es ni cerca de un nivel profesional. O sea, tú puedes estar jugando a los 14, 15 años en una tercera división y tienes mucho mejor nivel que muchos de estos atletas. No porque sean malos, simplemente porque no es un régimen profesional y no se ven, y tácticamente las cosas no se ven igual, porque además no todos los equipos manejan conceptos tácticos de la misma manera. Sí. Y en este caso, Kay Cowell viene con el proceso de un futbolista profesional de élite. Es un muchacho que viene de las fuerzas básicas, que se desarrolla físicamente, que tiene velocidad, que tiene fuerza, y eso le ayuda a que ya a los 16 años esté trabajando con conceptos tácticos profesionales. Entonces ahí comienza a aprender más rápido y lo ves a la hora que toma decisiones. Obviamente todavía sí hay un par de errores. Yo me recuerdo mucho que el día que tú y yo estuvimos en el estadio, los vimos, aquella vez también lo golearon los Timbers, o creo que fue Minnesota United. Sí. Ese día, Kay Cowell estaba debutando y a mí me llamó la atención porque lo vi hacer 2 o 3 errores de la forma en la que corría, a dónde iba al espacio. Y los va a seguir cometiendo. Pero tiene 16 años, claro, y al final de cuentas, claro, de todas maneras, hace más bien de las que hace mal. Y creo que esa es una parte de los ejemplos que tú dabas, que ahí es donde uno se va a dar cuenta. Y por eso sé que el problema es que cada jugador es diferente. Hay jugadores que si los arropas, puedes irlos ayudando a minimizar los errores. Entonces, cuando los cometan, no es tan grave.
En cambio, si no hay esa conexión o si no tiene las condiciones, a lo mejor en este caso de un Iker Casillas, porque por ejemplo en ese caso entre el Casillas y el Portillo, ¿no? Para ir con los dos del Madrid. Sí. Pues Portillo era un jugador de nivel profesional que tenía cualidades para ser jugador de primera división, pero no para ser una estrella del Madrid. Y a lo mejor la única forma de darse cuenta fue una vez que estaba dentro y que comenzó a tener los minutos, pues se fueron alargando los minutos, pues no funcionó. Iker, yo creo que habría que platicar con los de la cantera para ver qué tantas cualidades tenía, porque yo estoy seguro que Iker desde que tenía 17, 18 años dijeron, esto es un monstruo. Y corrió con la suerte o las estrellas se alinearon y entró en el momento que le tocaba entrar, ¿no? De eso hemos visto miles, porque el propio Portillo, cuando estaba rompiendo todos los goles, los récords de goleo del Castilla y los récords de las categorías inferiores de Raúl y todo el mundo decía, este es el próximo Raúl, va a ser mejor que Raúl y todo lo demás. Igual con Bojan Kirkic, o sea, Bojan era el próximo Messi, Bojan es el próximo Messi, es el próximo, y no fue. Yo coincido contigo con lo de Kate Cowell, pero fíjate lo que te voy a decir. Para mí el futuro de los Quakes, deportivo, de largo plazo, no es Kate Cowell. Porque creo que Cowell va a tener muy poco tiempo en Major League Soccer. Cowell es un tipo diferente. Es un chamo, en Venezuela lo llamamos chamo, es un muchacho que tiene 16 años, pero tiene físico de 23, 24. O más. O sea, la masa muscular, la potencia en el arranque, la zancada, el freno, la aceleración para ir, o sea, va de cero, si fuese un carro, va de 0 a 100 en 3-4 segundos. La potencia, los conceptos para decidir las jugadas, puede jugar por extremo, por la izquierda, a perfil cambiado y enganchar y mete goles, puede jugar de delantero centro, como hizo en el partido contra el LAFC, y también es un jugador que tiene esa capacidad. Hoy el mercado europeo está mucho más abierto a la Major League Soccer. El Philadelphia Union acaban de vender un futbolista también al RB Leipzig. La puerta que abrió Alfonso Davies, yo creo que no la cierra más nadie, Carlos. Y se siguen yendo, y se siguen yendo Tyler Adams, y se siguen yendo, y se siguen yendo Weston McKennie, y se siguen yendo Zach Steffen, y se siguen yendo. Y yo creo que a Kate Cowell todavía le falta tiempo, tiene 16, pero si Kate Cowell a los 20 años, Carlos, no está vendido a Europa, yo me voy a sorprender mucho. Si la salud lo protege, si no le aparece ninguna lesión que realmente lo perjudique, si sigue el plan de 4 años de Almeida en San José y él puede curtirse esos 2 años que le quedan de contrato a Almeida, que Cowell tenga 18, 19 años, estamos hablando de un fútbol, creo yo, puedo estar equivocado, pero lo que yo he visto de Cowell, se lo he visto muy pocos jugadores estadounidenses de MLS y a esta edad menos. O sea, a esta edad menos. Y creo que se adapta perfecto, Carlos, para lo que busca, para lo que demanda hoy en día el fútbol moderno. Estatura, mide 1,80 m, velocidad, potencia, y está con un técnico que le está exigiendo ida y vuelta en ataque y defensa, que es lo que hoy se ve en el fútbol mundial. Presión alta, el gegenpressing, arriba, que los extremos, bien sea que sea hombre a hombre o que sea presión zonal, el que recupere la pelota, van todos a buscarlo, indistintamente de quién sea la marca asignada, y luego tiene la definición y la potencia y la pegada que tiene Cowell. Te digo una cosa, en 2, 3 años, los Quakes van a hacer mucho dinero cuando vendan a Kate Cowell. Ojalá no me equivoque. Entonces, creo que el futuro deportivo va a pasar unos años por él, pero luego hay otros que tienen muchas condiciones muy buenas para sentarse. O sea, para mí Tanner Bison es un central perfecto para MLS. O sea, a lo mejor, ojalá salga, pero yo creo que Bison es un central para MLS. A Kanjurigi me mostró cosas de su físico también muy interesantes, 1,80 m, apenas 18 años de edad. Esa es una posición un poquito más difícil de pronosticar por las características del sistema de Almeida, por lo que exige el fútbol moderno, pero Kanjurigi tiene también un físico bien interesante, pero lo de Cowell es para ilusionarse, no solamente para los Quakes, sino para el fútbol estadounidense en general. A mí yo creo que la única problema que le veré comparado con las otras opciones que vimos es saber si Kate tiene la posibilidad de tener un pasaporte comunitario, porque sería, para mí últimamente creo que ese es el problema más grande que han tenido muchos futbolistas, por lo menos en la Liga Mexicana ha sido uno de los problemas por qué no se puede exportar tan fácil, porque lo tienes que vender como un extranjero, y eso los equipos europeos les cuesta soltar el dinero cuando piensan en un jugador de CONCACAF.
que no ha pasado con los Weston McKennie, con los Christian Pulisic. Ellos han tenido pasaporte comunitario y han podido salir fácil, y por eso ahí sí les interesa, porque dicen, bueno, es un jugador de calidad, que no tengo que preocuparme por este fichaje que tiene que ser de extranjero, y me lo llevo. Entonces, ojalá y no sea tan bueno. Digo otra vez, no sabiendo la condición de que tiene, si tiene para salir con el pasaporte, pero ojalá sea tan bueno. Yo creo que no, Carlos, yo creo que no, porque inclusive hay historias donde por la ascendencia familiar de Cowell pudiera incluso jugar con la selección mexicana. Que yo lo veo difícil, y yo lo veo difícil. Yo creo que Cowell va a terminar jugando para la selección estadounidense, ¿no? Pero bueno, ojalá que algo pase, sino que se le abra alguna puerta de algún club, no sé, en Bélgica, en Suiza, la misma Alemania. Y no sé, pero de que tiene las condiciones, las tiene. Cerramos el caso de los Quakes con un par de apreciaciones más de jugadores, Carlos, que tú crees que, así como hemos hablado del futuro y los jugadores que han mostrado condiciones para sentarse en el futuro, ¿a cuáles ves difícil que se queden? Porque va a tener que hacer limpieza, Matías Almeida lo ha dicho, sí o sí. Para mí, de los que puede prescindir, creo que entre ellos está Andy Ríos, Jungwirth, creo que puede ser otro de los que sale. Baco, no sé si está, es de los que más rinde, pero no sé si esté también en ese grupo. Y por ahí un par más, pero los únicos dos que yo creo que todavía pueden aguantar para despedirlos de una manera pues más alegre, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú decías, yo creo que este año ha sido un año que podemos pensar que no, las condiciones se puede no tirar a la basura como tal, pero no contarlo dentro del equipo. Aquí el único problema es que tuviste una seguidilla de partidos con demasiados goles, porque si los hubiera perdido 1-0, 2-0, 2-1, no pasa nada y ya ahí hubiera quedado. Que a lo mejor también hubiera sido mal síntoma para el equipo, porque hubiera a lo mejor escondido algunas carencias. Pero yo creo que Shea Salinas y Wondolowski todavía tienen que aguantarlos un poquito para que se puedan ir como las figuras del club como son. Tal vez los demás de reparto sí sean los que no están dentro del grupo de los jóvenes, son los que ya pueden ir de salida, incluyendo también a Daniel Vega, como habías dicho antes. Yo creo que hay un jugador establecido para el futuro de este equipo, que es Cristian Espinosa, con 25 años de edad y siendo ya ficha de los Quakes. Él juega como un designated player. O sea, recuerden que para los que no manejan mucho el tema de MLS, Major League Soccer tiene la figura del jugador designado, que es un jugador que puede ganar un salario diferente, que está en otros parámetros financieros dentro del equipo, y que precisamente por eso los jugadores designados, cuando se fichan, pues la expectativa que se tiene de ellos es muy alta, ¿no? Yo no digo que Espinosa sea un Carlos Vela, o que en su momento sea un Zlatan Ibrahimovic, o incluso un Nani o un Rooney, pero juega, o sea, el aporte que tiene Espinosa para el andamiaje ofensivo de los Quakes, e inclusive defensivo, porque tiene mucho ida y vuelta, para mí rinde como un designated player. Y para mí va como pasa con Diego Valeri, por ejemplo. Exacto. Para que sea un ejemplo más tangible. Exacto, Diego Valeri. Para mí Baco no juega como un designated, no rinde lo que se espera de un designated player. Y si este es un equipo que va a invertir, y lo ha dicho Jesse Ferranelli, lo ha dicho el propio Matías Almeida, que este equipo va a invertir, ¿cuánto? No lo sé, porque tampoco estamos pidiendo que fichen a que traigan a Zlatan para San José o un jugador de esa manera. Si lo traen, pues perfecto, seremos los primeros en aplaudir ahí en Earthquake Stadium. No tiene que, juro, ser un nombre rimbombante que haga que un Alan Pulido, por ejemplo, que todo el mundo, o un Rodolfo Pizarro, un Gonzalo Higuaín. Si es, o un Blaise Matuidi, si lo hace, perfecto. Pero lo que sí yo creo que tiene que pensar es que si encima del equipo es joven y cuenta con piezas locales, que para mí son buenas, como por ejemplo Nick Lima, como por ejemplo Jackson Ewell, como por ejemplo, lo hemos dicho, JT Marcinkowski o Kate Cowell, o Tommy Thompson, los designated, pero que son buenos, pero que les falta todavía para ser diferenciadores. Tu designated player tiene que ser un factor diferenciador. Y Baco para mí no es un jugador que marque diferencia, Carlos. O sea, se le exige, se le pide.
se le ha puesto de 10 en el puesto en el que estaba en su momento como manejador de la media cancha Magnus Eriksson y no ha podido tener ese rol. Su velocidad por la banda no no mueve la defensa rival por banda en el 1 contra 1 como sí lo hace Espinosa para luego generar espacios en la segunda línea cuando se te mueve el central y que el 1 contra 1 del delantero centro sea con espacio a la espalda del central. Su peso en los pases no le permite al receptor generar desbalance en el 1 contra 1 producto de la velocidad o el ángulo del pase. Entonces, no sé, o sea, es un jugador bueno para MLS y hasta ahí. Designated player para mí no es. Entonces, no sé, yo no le veo mucho futuro con los Quakes, al menos bajo esa designación, ¿no? Igual Andy Ríos. Andy Ríos marcó muchos goles, si quieres, en Brasil, con Vasco da Gama, bárbaro, pero su adaptación ha sido muy floja y con el propio Carlos Fierro. Hace poco marcó su primer gol en MLS, ha tenido pocas oportunidades, pero y vino aquí también para revivir su carrera después de lo hecho en México con Morelia y con Chivas, pero la verdad es que ha rendido muy poco Carlos Fierro. Sí, sí, no estoy completamente de acuerdo. Además, por ejemplo, en esos dos casos, ahí son espacios que toman precisamente Jewell y Cowell. Entonces, si puedes tener talento local con jóvenes que te cubren esas posiciones, pues qué mejor, ¿no? Y eso te ayuda porque entonces sí puedes invertir un poquito. Si tú comienzas a quitar los jugadores rentables, porque para mí en el fútbol profesional están los jugadores rentables, que son los que cumplen, pero no precisamente son diferenciadores. Luego están los que son los que hacen diferencias y luego los cracks, ¿no? Los elite. Entonces, creo que cuando vas viendo tu equipo, dices, bueno, necesito más jugadores que hagan diferencia. Es muy difícil tener un jugador elite. Eso es casi imposible. De hecho, hay pocos equipos que tienen a los jugadores elite. Sí. Pero a los que hacen diferencia, hay bastantes, hay muchos de esos. Sí. Entonces, pero tienes que invertir en ellos, porque al final de cuentas son de arriba del promedio. Entonces, tienes que ver en tus rentables, ¿cuál de los rentables es prescindible? ¿Cuál rentable puedo suplir con otro rentable que puede volverse un diferenciador? Y creo que ahí es donde el equipo puede ir invirtiendo para saber, estos jóvenes tienen proyección, mejor estos los dejo porque en este momento tienen proyección, nada más son rentables y los voy arropando, los voy acompañando con jugadores que hagan diferencia. Cerramos el capítulo de Los San Jose Earthquakes para hablar de la Liga Española y cómo comenzaron el Barça y el Real Madrid. Bueno, este miércoles el Madrid jugó ante el Valladolid un partido francamente gris para el equipo de Zinedine Zidane y es lógico, Carlos, que siga careciendo de gol, porque esta plantilla, salvo la llegada de Martin Odegaard, que obviamente puede generar cuota gol más que porque los anote él, porque los genere, el mediocampista, talentosísimo mediocampista noruego, el Madrid está jugando ni siquiera con el mismo plantel del año pasado, con menos, porque por más que no jugaban, mal que bien estaba James ahí, estaba Gareth Bale, los dos hoy, uno triunfando en el Everton, otro con el Tottenham esperando a ver qué pasa. Pero comencemos con el campeón defensor, que en 3 partidos ha dejado imágenes opacas, casi pierde contra el Betis con aquel penal polémico que le sentencian a Bartra y que luego sentencia Sergio Ramos. Comienza empatando la Liga Española. Y este miércoles le ganó, insisto, 1-0, muy justito, pero muy justito, pudo haberlo hasta perdido contra el Valladolid en el Alfredo Di Stéfano. ¿Qué te ha parecido el Madrid? Como bien dices, creo que gris, si las camisetas en esta temporada hubieran sido gris en vez de blancas, creo que le iría ad hoc al equipo, porque ese toque de color rosa no lo han tenido. Rosa es lo menos que ha sido este año para el Madrid, más allá de que ganaron la Liga. Y a mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente que pedía las oportunidades para Luka Jovic. Jovic ha sido titular en los 3 partidos y no ha rendido. Entonces, creo que el error principal de Jovic con el Madrid, y creo que lo dije antes, creo que fue que el Madrid se equivocó de delantero en la liga alemana cuando lo fue a buscar, porque Luka Jovic tuvo una muy buena temporada con el Frankfurt, pero nada más. Yo creo que ahí el candidato siempre para salir era Timo Werner, al final de cuentas se fue al Chelsea. Déjalo quieto ahí que está bien en el Chelsea, déjalo ahí. Por eso digo, pero para mí desde que la rompió en esa Confederaciones
frente a México, ¿no? En esos partidos que acaban en la final, pues creo que era obvio que él tenía un proceso y Luka Jovic nunca no me pareció así, me pareció que estaba dentro de un formato que le funcionaba y se alocaron los del Madrid en decir, ese es el delantero para el futuro que queremos en el equipo. Y ha tenido opciones y no las ha sabido aprovechar. Y creo que el Madrid está sufriendo un poquito ahorita de lo mismo que le pasa a las Chivas guardando las proporciones. Tiene jugadores cuando los ves que generan fútbol, porque si es decir que Odriozola, Marcelo, Valverde, Isco, Modric no te generan fútbol, bueno, también creo que estamos todos locos, pero le falta algo al Madrid, ¿no? Y le falta coyuntura. Hay algo de ese grupo que se ha ido erosionando y ya no va a volver. Carlos, el Madrid está caminando hacia atrás. Y voy a explicarme. ¿Hacia dónde camina el fútbol hoy en día? ¿Cuál es para ti, Carlos, la dirección en la que avanza el fútbol? Me refiero al fútbol élite, al fútbol top en Europa. ¿Hacia dónde van los clubes? Tácticamente hablando, ¿cuál es la dirección? Y lo charlábamos hace un rato. Sí, están buscando presiones altas, con desplazamientos rápidos, que de hecho son mucho más difíciles de conseguir, pero imagínense, la idea es el tipo de fútbol que se está buscando en este momento es como juega el fútbol alemán, jugar como juega el Liverpool, jugar como juega el Bayern. Eso. Entonces, mientras hace años el Madrid tenía la fórmula y eran unos adelantados en ese sentido, porque cuando el Madrid jugaba con un tridente que tenía a Cristiano por la izquierda, a Di María por la derecha y a Benzema en el centro, por ejemplo, o luego a Bale por una banda, a Cristiano en la otra y a Benzema en el centro, la famosa BBC. Que fue cuando la rompió, por obvias características. Exactamente, y está bien que reemplazar a Di María y Bale, y sobre todo a Cristiano, no es nada sencillo. Hay dos cosas. Hazard ha sido el gran fiasco del Madrid en los últimos, no sé, todavía, o sea, que está a tiempo de redimirse, sí, pero el tiempo pasa y esta semana se dio otra vez una lesión, va a estar fuera un mes más, el atacante belga. Entonces, pero es que ni siquiera Hazard, o sea, Hazard sano, y créeme que vi, ¿qué te digo yo? El 70-80% de los partidos de Hazard en el Chelsea, porque soy aficionado al Chelsea con mi papá. Y Hazard era un futbolista extraordinario en muchas facetas de su juego, pero que está no en la bajada de su carrera, porque sigue siendo un jugador joven, pero que en el Chelsea pocas veces Hazard tenía el ida y vuelta o el retroceso para hacer lo que hoy el fútbol moderno demanda, lo que el fútbol moderno exige. Pero bueno, invirtieron por Hazard y entonces primer error o primera pieza en el rompecabezas que no cuadra. Hazard, por el que invertiste un platal, no está. Y tampoco es que se adapte mucho, insisto, a ese biotipo de lo que estamos hablando, de ser el jugador que te va a morder arriba, presionar y tener el ida y vuelta. Es un jugador sano en condiciones top mundial, pero no está. El Madrid alineó el miércoles con Karim Benzema, Jovic e Isco. Esos nombres, Carlos, ¿te suenan a presión? ¿Te suenan a biotipo de mordida arriba, de presión alta, de diente, de cuchillo entre los dientes, teniendo por detrás a Valverde, Casemiro y Modric? Valverde y Casemiro, sí, en otra línea, pero Modric, a esta altura de su carrera, o sea, no. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué si teniendo en el banco a tipos como Asensio, el propio Vinicius, que Vinicius tampoco es que sea, insisto, a nivel de presión vertical, pero tiene otro biotipo diferente, e inclusive a Rodrigo, ¿por qué no abrir un poco más las bandas y tener a esos jugadores rápidos que se adaptan un poco más a las demandas del fútbol moderno, en vez de este fútbol espeso, centralizado, de poca apertura lateral? No entiendo. Sí, es complicado y además yo creo que ahí es donde te digo, son ciertos lineamientos y ciertas jerarquías que parece que no se pueden romper, ¿no? Aunque al final de cuentas acabas ganando el partido porque entra Vinicius y es el que te marca el gol, ¿no? Y yo creo que en ese caso, por lo menos en el fútbol español, porque a lo mejor hablando de los biotipos para trascender en el fútbol elite, sí, tal vez en Champions necesitarías eso, pero en el fútbol español creo que con la velocidad que tiene Vinicius y el ir y venir que tiene, es suficiente para ir a presionar, porque al final de cuentas eso es lo que se necesita.
Y de todas maneras, el biotipo del fútbol español en general, cuando ves los centrales, los laterales, tampoco son estas torres gigantescas como pasa a lo mejor en la Premier League, ¿no? Sobre todo los equipos elite. Entonces puedes ir y con lo que tienes ir y adaptarte a eso. Benzema sí es un jugador que te puede dar eso, lo ha hecho toda su carrera, incluso por eso funcionaba dentro de la BBC, porque incluso a veces él hacía ese desgaste mucho más que Cristiano. Cristiano era el que sobraba en ese y solamente cortaba líneas de pase. Casi él se volvía el 9 en ese caso y dejaban que Benzema hiciera el desgaste. Entonces, esa parte sí la tienes. Y Jovic se supone que debe de ser. Ahí es donde te digo que la exigencia y ver que te equivocaste en el fichaje, así como lo que pasó con Hazard, es exactamente eso, porque en teoría, con ese tridente de hoy, entre Isco, Jovic y Benzema, si tú mandas a Jovic y a Benzema a que muerdan, que puede ser, y a Isco a cortar líneas de pase, es posible, pero Isco no ha estado en la mejor forma de su carrera, incluyendo las lesiones. Jovic no ha respondido, que para mí esa es la exigencia, y ahí es donde también no sé qué tanto sea si dan pecar de tratar de usar lo que tiene y de respetar esas jerarquías, o de decir, bueno, pues mi idea está ahí, pero si ellos también no ejecutan, pues no le hacemos, ¿no? Sí, pero es que la idea, ¿cuál es la idea? Porque, y obviamente la idea depende de los intérpretes, eso me queda clarísimo. Y si no, para muestra lo que está haciendo Koeman y para dar un poco el salto al Barça. Pero pareciera paradójico que sin haber hecho fichajes, porque, bueno, sí hizo Pedri, Trincao, pero tienen un papel secundario y que irá seguramente ganando espacio. Pero básicamente el Barça, con recuperar a un lesionado y con recuperar a un jugador que en Alemania en un año parece que pasó por una máquina transformadora de físico y no es poca cosa, que es Filipe Coutinho, y es verdad, para un partido, y fue contra el Villarreal, que esta semana ganó 3-1, pero lo hizo. La preparación física, o al menos la pretemporada que ha hecho Koeman con el Barça, de nuevo, tras apenas ver un partido, y no estamos diciendo que va a ser así siempre, pero lo que vimos en el partido contra el Villarreal del Barcelona pareciera estar mucho más en sintonía con lo que uno ve de equipos como el Bayern, del Borussia Dortmund, del Liverpool, del Chelsea. Mira cómo fichó el Chelsea. ¿Qué trajo? Extremos, velocidad, ida y vuelta. Hakim Ziyech, Timo Werner, Pulisic el año anterior. Arriba para complementar con Tammy Abraham. Tienen a Mason Mount, tienen a Callum Hudson-Odoi. El Liverpool se trajo a Diogo Jota desde el conjunto del Wolverhampton. Trajeron un manejador de mitad de cancha como Thiago Alcántara. Entonces, hacia allá va. Y yo veo al Barça y veo eso, o sea, veo que en el papel, Carlos, tienen a 4 tipos en Fati, Messi menos, por eso lo pone de falso 9, que creo que es muy inteligente de parte de Koeman, liberarlo, sacarlo de la banda para quitarle la presión de tener que perseguir un lateral o tener tanto ida y vuelta a los 33 años que coexiste en su hábitat cercano al gol y que bien arrastre marcas o genere espacios para los extremos, pero tener toda la potencia y ese desgaste en los 3 de atrás, Griezmann, Coutinho y Ansu Fati, o en su descargo cuando aparezcan Trincao y Dembélé, pero esos 5 o 6 jugadores parecieran que están más en sintonía con el fútbol moderno que lo que plantea Zidane en el Madrid, que pareciera fútbol de otra época. Y no me digan que es que no tiene, porque sí tiene. Entonces, o no lo sé utilizar, o no andan bien, o no lo sé, porque Rodrigo, Jovic en su momento en otra posición, y Vinicius, Asensio, tienen esa capacidad de hacerlo junto con el propio Benzema. Pero ahí ese es uno de los problemas de tender desde afuera, parece que sí, ¿no? Es como cuando ves las piezas del FIFA y dices, bueno, obviamente Marco Asensio está rankeado en un 93, entonces pues debe de rendir. No sabemos, yo no sé qué tanto Marco Asensio pueda regresar y ser importante después de esa lesión, no sé si sea lo mismo. Sí me gustaría más que Martin Odegaard estuviera ahí, pero también vimos que Odegaard empezó el partido pasado, ahora no lo hizo. Pero es que con las piezas que tiene, porque también eso tiene que ver en cómo es como entrenador, con las piezas que tiene, que si Dan quiere hacer esa idea, yo lo veo difícil, porque de hecho nunca lo ha hecho. Entonces, hacer que esas líneas muerdan así de alto, pues no, y de hecho le costó trabajo incluso en el partido que pierde contra el City, se dejó venir esa presión y por eso no le pudo sacar el partido. Después comenzó a aplicarla y cerró un poquito más, porque al final de cuentas Varane es el que se equivoca. Y en el caso de Barça, creo que tiene que ver por momentos, y otra vez tienes que tener, has visto un solo partido, vamos a ver cómo se comportan conforme avanzan. Porque sí, pues para mí,
para mí el cambio de Coutinho fue muy obvio porque el preparador físico del Bayern, y lo vimos con la Champions, con la Bundesliga, hoy con la Supercopa alemana, son unas máquinas. Físicamente los Bayern Múnich son unas máquinas. El preparador físico que les trajeron ha convertido a sus jugadores en 2 gramos de grasa corporal a todos. Y creo que ahí es donde Coutinho favorece un poquito al Barça, porque es algo que el Barça no trabajó y se está beneficiando de. Y Koeman, Carlos, porque lo dijo, me parece fue Luis Suárez en su despedida del Barça, que el ambiente en el vestuario era diferente, más allá de la juventud que te dan jugadores eso, como Pedri, como Trincão, como Ansu Fati, que tienen un rol diferente. Pero es que físicamente, y se venía diciendo desde hace, no meses, años, el Barça no entrena, el Barça no trabaja con intensidad. El Barça, o sea, y se veía en el físico de los jugadores. Sí, peloteaban. Y se veía en el físico de los jugadores, se veía en instancias de presión alta. Cuando el físico te aprieta, cuando el físico te exige, se les veía. Y me queda a mí la impresión, la sensación de que Koeman ha empezado por cambiar eso, porque la idea que le exige o la idea que él tiene planteada es justamente basada a partir del físico, porque el fútbol moderno así te lo demanda. O sea, y sobre todo, y olvídate de la liga. Porque el Barça ganó la liga el año antepasado y el antepasado y el anterior. Y ha ganado 9 de las últimas 11 ligas. Para la liga le alcanza. Pero no quiere el Barça ya más la liga. O sea, ya Messi no se quiere ir porque se aburrió de cansar ligas. Se quería ir porque se aburrió de perder Champions. Y vamos a ver si... Además, como las pierde. Eso. Entonces, vamos a ver si con el planteamiento físico de Koeman, si con el trabajo físico de su cuerpo técnico, más la estrategia, y si llega Sergiño Dest, que bueno, al momento de grabar el podcast no ha llegado, pero ya yo creo que lo damos por hecho, porque ya incluso pasó reconocimiento médico y todo, que ese es un tema para el podcast que viene, Carlos, cómo le está sacando distancia Estados Unidos a México, en donde ubica a sus futbolistas, en los clubes en los que están jugando y en los niveles en los que los está haciendo. Más allá de que Sergiño Dest es un producto del fútbol holandés, juega para la selección estadounidense. Vamos a ver, porque a lo mejor sin un fichaje rimbombante, si al final termina yéndose Dembélé al United y llega Depay, que tampoco que sería, o sea, no es Lautaro, por ejemplo, es un buen delantero, pero no es Lautaro. Hasta ahora me genera mejor sensación el comienzo de Koeman que el reinicio de Zidane en el Madrid. Vamos a ver. Sí, porque por las piezas que arma, ¿no? Y ahí es donde la exigencia de Koeman va a ser que es la primera vez que está en la élite, ¿no? Había hecho buenas campañas, yo me acuerdo que con el Southampton hizo un muy buen trabajo, y entonces sabe cómo manejar a los futbolistas. En este caso, al ser leyenda del club, creo que también le va a ayudar. Siempre lo he dicho que si hay un cierto respeto del club como institución para con tu entrenador por lo que él significó. Por eso Zidane pudo hacer lo que hizo manejando egos, ¿no? En el Madrid, porque en ese momento... En el momento en el que entra Zidane, todos estaban en su nivel óptimo y básicamente no había poco que hacer. Entonces era gestionar. Y creo que el hecho de que Zidane fuera Zidane lo supo gestionar. Ahora es más complicado porque ahora ya no tienes esa calidad de jugadores, no te armaron un plantel así de sólido que está todo en plenitud. Hay distancia muy grande entre los jóvenes y los veteranos, y ahí ya se vuelve complicado. Entonces, y el Madrid tampoco ha sabido invertir o no ha querido invertir en esos jugadores intermedios, ¿no? Como el caso del Barça con Coutinho, que Coutinho para mí es un jugador que estaba entrando en su prime y ahí lo traen. Sí. El caso que están haciendo con Sergiño Dest, o sea, han tratado Frankie de Jong, son jugadores que son jóvenes, pero que ya pasaron la etapa de formativa joven, ahora ya son jugadores que van a entrar en la élite y los traen. El Madrid no había hecho eso, cuando trató de traer a los Odriozolas, cuando trató de traer a los jugadores jóvenes, eran promesas todavía, apenas estaban despuntando. Lucas Hernández, y al final de cuentas pues no estaban rindiendo porque la exigencia del Madrid no era para un muchacho que todavía le faltaba un poquito, tenía que haber tenido a los intermedios, y eso es lo que el Madrid le ha faltado, que creo que el único que hicieron, entre comillas, porque era parte de la casa, era Casemiro. Sí, ¿no? sí. Entonces sí creo que se ve más prometedor, por lo menos, otra vez, yo creo que habrá que medirlo ya que tengan 5 o 6 partidos los dos, para ver más o menos dónde están parados, porque al Madrid lo mismo, igual le alcanza la Liga, sí. Y hay que ver cómo empieza la Champions, porque también depende del sorteo, depende de los... Hay muchas cosas que se van metiendo ahí, pero obviamente con estos planteles, porque creo que el Barça... Creo que la entrada de Dest es importantísima para el Barça, porque es la línea más flaca que tenía.
porque estaba bien resguardado en la portería. Los dos centrales para mí siguen siendo lo mismo. No va a sentar a Jordi Alba. Va a ser, para mí falta un central urgente. Falta un central de calidad, o por lo menos con proyección, que pudiera aprender de Piqué, porque por más que Piqué ya no esté en su nivel, para mí, gusto particular, nunca fue un central maravilloso, pero tuvo grandes centrales al lado y eso lo ayudó a aprender y a poder explotar lo poco que tiene, pero hacerlo bien. Jordi Alba ayudaba muchísimo, ya no es el mismo Jordi Alba, ahí pierdes un poquito. Pero empezó bien, Pero eso me refiero, tener a Serginho desde el otro lado, y Jordi Alba siendo un gran jugador, sin importar que esté de bajada, es más garantía. Seguro. Bueno, cerramos el podcast por la semana, partner. La semana que viene, temazo. ¿Qué está pasando con el Team USA que le está sacando ventaja al Team México en Europa? ¿Qué están haciendo los futbolistas estadounidenses? ¿Son casos aislados? ¿La MLS está sacándole ventaja a la Liga MX en formación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los jugadores estadounidenses y los mexicanos, sobre todo en el viejo continente? Lo vamos a debatir. También la Champions League, que ya sabremos el sorteo y cómo quedarán confeccionados los grupos, NFL, muchas cosas de que hablar la semana que viene en Deportes al Detalle. Hasta la semana que viene, partner. Esta semana que entra nos vemos, y sí, hay muchas opciones ahí, y ahí es donde al principio, para llevarte hasta el principio del podcast, le echaste a la Copa Oro. Ahí vamos a ver qué tanta distancia les van a sacar.